Bueno, pues buenos días. Aquí, en vivo y a todo color directo de nuestro estudio. Qué descanso de estar aquí. Espero que ya no haya más eso a usar la tecnología, porque de verdad que sí, el Zoom es excelente, pero me preocupa que el Zoom ese que viene de China, como dijo ayer nuestro compañero de batería, el doctor Llamo, que dijo, bueno, chino, y le dejó así como un espacio de tiempo para meditar, de verdad. Aquí directamente del estudio de Medicina en su Hogar, estamos aquí, hoy tenemos como todos los miércoles una invitada que ya no es una invitada, sino es parte de este programa, que es la doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista, que va a estar más adelante con nosotros, pero por supuesto. Buenos días, doctora. Buenos días, Y buenos días, doctores, un gusto. Y buenos días a mis compañeros, también al doctor Fernández, que lo dejé, siempre comienzo con él, y no sé, hoy lo dejé. Siempre se sienta a mi izquierda y usted a mi derecha. Qué contraste a la manera de sentarnos. Pero bueno, ayer las elecciones. Ayer fueron las elecciones y hubieron muchas personas contentas y otras menos contentas, sin lugar a dudas, pero se hizo la democracia. Y queremos, hay una cantidad bastante alta de la que no era partidista que van a segunda vuelta, como va la del alcalde del condado Miami-Dade, que va Esteban Bobo, y la candidata no muy conocida, increíble, Colombo, digo Colombo porque no es española, no sé de Cristóbal Colón, colombiana, pero vino muy pequeñita para los Estados Unidos, comisionada del distrito del sur del condado, hizo una campaña excelente, lo reflejan los votos. Va a una segunda vuelta ella con el señor Bobo en noviembre. Y sí me llamó la atención, de verdad, enormemente. Yo creo que el gran perdedor fue Alex Penela, porque tiene un nombre bien conocido, una persona con un historial político alto. Quedó en tercer lugar. Y Suárez, que dicho sea de paso, cuando fui a votar ayer, había una de las personas que trabajan para la campaña, y decían que el único, como yo vivo en un área que es muy republicana, el único republicano es Esteban Bobo, y entraba un señor y dice, no, eso es fake news, así le digo al señor, porque está Suárez, que es republicano, y es verdad, pero que no hizo un buen papel, quedó muy distante. Pero bueno, ya se terminaron las elecciones, tenemos que seguir conviviendo y viviendo en este condado, esperemos que traiga un poco de calma y entendimiento. Felicidades a los que triunfaron, y a los que perdieron, bueno, pues van a enmendar las cosas que no hicieron adecuadamente para las próximas elecciones. El alcalde del condado Miami-Dade, pues sí, va a ser el que va a representar al Partido Republicano en noviembre para la lucha con una... Y qué bueno, me gusta decir estas cosas porque son muy positivas para nosotros, ecuatoriana, Paola, que es una ecuatoriana casada con norteamericano, pero es la representante actual por el Partido Demócrata. Bueno, pues ahora el alcalde Jiménez va contra ella. Y esto eso sucede igual que la vez pasada. La representante federal por el Distrito 26 es Shalala, la bien conocida, que fue presidenta de la Universidad de Miami, contra María Elvira Salazar, que obtuvo y es la que va a representar el Partido Republicano, que perdió la vez pasada con Shalala. Así que estas son las... Y sí me llamó la atención mucho, era de que yo pensé, mira qué interesante, que está regalado, no haya podido irse en la primera porque es una persona con un nombre y aparte un historial tremendo, pero va a una segunda vuelta con la alcaldesa de donde usted vive. La alcaldesa, aquí la tengo, se llama, vamos a ver, quitarme las gafas, va Garia Miami-Dade. No tengo el nombre de ella aquí, pero bueno, va a la segunda vuelta. Lo vamos a buscar rapidito porque lo voy a buscar después como hace usted y lo vamos a compartir, pero así que dos mujeres
discutiéndose, así que por seguro vamos a tener una mujer y la posibilidad de que si sale esta señora Cava, pues hay otra mujer más en la comisión. Eso sería historia también porque sería la primera mujer alcalde del condado de Miami-Dade, así que nos llamaría mucho la atención. Yo creo que hemos hecho una cosa bastante completa de las elecciones porque nos ponemos a hablar de las demás, harán bastante. Pero bueno, yo creo que esas son las más relevantes que debemos de compartir con todos ustedes. Y por supuesto, siempre yo dejo que mis compañeros de batería, que sin ellos no existiera medicina en el hogar, hagan un análisis de todas las cosas que he mencionado, y yo sé que es política, y a mi derecha, que es su izquierda, a mi derecha el doctor Llamo no es apolítico, pero no le gusta mucho entrar en el campo político, lo entiendo, la razón por la cual. No así el doctor Fernández, que es una persona muy activa políticamente y no tiene temor tampoco, dice lo que piensa. Muy buenos días y alegre estar aquí. Felicidades a todos los que salieron adelante ayer en las elecciones. Como usted dijo, es una demostración de nuestra democracia y una cosa muy importante y muy buena. Nada, en eso estamos, Luis. Usted hizo el resumen muy bien. Me siento confortable aquí estar con ustedes en nuestro set, que ya lo extrañamos bastante, y ver a todos nuestros compañeros que están aquí, Zoe, Lía, todo el mundo aquí apoyándonos. En la lucha. En la lucha. Muy bien, doctor Llamo. Bueno, nada, felicidades a los que ganaron. Y felicidades también a los que perdieron, porque entraron en un proceso democrático que hay muchos países que no lo tienen. Sí, por supuesto, lo más importante es que sigamos con la democracia y que cada cual ejerza su oportunidad de votar y escoger a la persona que entiendan ellos que es el mejor para representarnos, Sí, no sí. para dirigirnos, porque ya eso me suena un poco organizado. Bueno, van a seguir dirigiendo, ¿no, doctor? Eso me suena un poco organizado, Eso, un poco demasiado. Eso no piense que sea ahorita, nos van a seguir dirigiendo. Ese es óigame, doctor, usted ha hecho muy buenos puntos en este programa, pero ese quizás sea, y usted no lo sabe, o quizás lo sabe, uno de los mejores puntos que ha hecho, que son para representar. Yo sí lo sé. Y eso es... No, y para dirigirnos, porque son los que nos van a decir, no doble por aquí, doble por allá. No hay duda. No creo. ¿Usted no dobla? No creo que puedan hacer eso. Nos pueden representar. Pero fíjese usted, dirigirnos hoy es el otra historia. tema que vamos a tratar con la doctora es el síndrome de Diógenes. Es el aislamiento voluntario y también el autoabandono en la vejez, que hoy en día, Autoabandono. sí, Okay. nos tiran como un trasto al lado así. ¿Tú no lo crees? Yo lo creo que estamos viéndolo con todo este síndrome de la epidemia y toda esta mano de cosas, que no solamente somos las víctimas mayores de fallecer, sino también de abandono. Oh, no. No hay duda. Sí, estoy de acuerdo. Y no es de ahora de la epidemia, yo sé, es bueno, de antes. imagínate que este trastorno impacta a 2.5% de la población mundial, imagínese usted. Pero vamos a dejar a nuestra compañera de medicina en su hogar, a la doctora Cristina Balinotti, para que nos guíe, nos introduzca en este fenómeno, que yo soy una de las víctimas, doctora, yo soy una de las víctimas y a veces ellos me maltratan de vez en cuando. No. Ay, pobre. No es así. Ahí la dejo, Vamos doctora. a hablar de esto que es importante, Luis, traerlo a la mesa, porque ahora en pandemia, esto que es un síndrome de tipo psiquiátrico, realmente nos tiene que preocupar mucho, y es uno de los síndromes de la vejez que se ha dejado de lado y de lo cual no se habla. Sin embargo, vemos que existe, y tú señalabas la prevalencia. El síndrome de Diógenes viene a raíz del filósofo griego. Vamos a la primera imagen. El filósofo griego Diógenes. Como tú ves allí, Diógenes era una persona que rechazaba las riquezas, que rechazaba todos los bienes de la civilización. Su filosofía de vida era la naturaleza. En realidad quería vivir como los perros. Por eso prácticamente sería un homeless de esta época, solo que con una filosofía de vida. Lo hacía de manera
voluntaria. Vivía dentro de una tinaja o un tonel y seguido de perros, porque él decía que era libre de esa manera, que la naturaleza le da al hombre todo y que no hay necesidad entonces de entrar en cosas artificiales. Por eso pertenecía a la escuela de los cínicos, que quiere decir, es del griego, significa perro blanco o perro ágil, porque su modelo era el perro, entonces hacía sus necesidades en la calle, todo lo que era, él no tenía problemas. Sin duda estaba pasando por un trastorno psiquiátrico también él, pero bueno, de otra índole. Entonces, llegado la época nuestra, alrededor de 1970, se descubren los ancianos que padecen de este síndrome, en cuanto a que son ancianos que se autoabandonan, vale decir que se dejan estar debido a un problema psiquiátrico. Entonces pasamos a la segunda gráfica y vemos que el síndrome de Diógenes es un desorden psiquiátrico y acá vemos la imagen. La imagen vale por 1000 palabras. Ya. Así viven los ancianos con síndrome de Diógenes. Ocurren en personas mayores de 65 años, predominantemente alrededor de los 79, en donde se encuentra la mayor población. Y muchos dicen que en realidad el Diógenes está mal puesto, que en realidad lo exacto es decir un síndrome de dejadez senil, síndrome de la miseria senil, silogomanía, que quiere decir acumular objetos que no tienen valor. Fíjate cómo vive esta persona. Son personas que salen a la calle buscando cualquier objeto y se lo llevan a la casa como una posesión preciada. Entonces, ellos, ahora vamos a ver cómo ven esta vida. Y pasamos a la próxima gráfica para encontrarnos con los síntomas. Esto es importante conocerlos. Hay negligencia en el autocuidado, acumulación de basura, inclusive materias orgánicas. En sus casas hay ratas, hay toda clase de animales, insociabilidad, porque no se conectan con nadie, parecen no necesitar a nadie, salvo que vivan en pareja. Si viven en pareja, arrastran a la pareja a esa vida. Hay una falta de conciencia de la enfermedad. Ellos no creen que están haciendo nada. Cuando los vecinos, por ejemplo, le tocan a la puerta, los olores que hay, muchas veces, si ya no les alcanza la casa, ponen esas posesiones preciadas en la vereda, en el garage, afuera. Hay una apatía, nada les interesa, solo lo que están haciendo. Y en muchos convive con el síndrome de Noé. ¿Tú sabes qué es? El síndrome de Noé es la acumulación de animales. Pero yo no te estoy hablando de 2, 3 animalitos, 4, estoy hablando de 50, de 60 gatos, perros, que suelen morirse en la residencia, que están malnutridos, enfermos. Lógicamente esta gente nunca se baña, nunca hace ningún tipo de higiene del lugar. La familia los abandona porque no hay manera, debido a que no hay conciencia de enfermedad, no hay manera de cambiarles esa forma de vida o llevarlos a una terapia. Y esto es muy peligroso en el día de hoy, porque fíjate que en los Estados Unidos, ahora vamos a ver una estadística, del 2% al 5% de las personas sufren de este síndrome. Lógicamente no es el síndrome de acumulación compulsiva, no es eso. El síndrome de acumulación compulsiva es lo que vivimos nosotros acá en esta cultura. Hombres, mujeres que compran zapatos, vestidos, carteras, posesiones, libros que no usan, vestimenta que no usan, pero la tienen ahí, lo acumulan. Generalmente la casa de estas personas no se puede entrar, porque ya no hay espacio para poner nada. Sin embargo, son muy sociables, siguen trabajando, tienen amigos, y los amigos no se dan cuenta que está justamente con este síndrome que se corresponde con, lógicamente, con la cultura, ¿verdad?, de la acumulación. En la próxima gráfica vamos a ver las causas. Hay 50% de factores genéticos y 50% ambientales.
Desde el punto de vista de la neurobiología, se considera que es una forma de inicio de la demencia frontotemporal. Atención, la demencia, esto para los familiares. Desde el punto de vista psicológico, tienen siempre una personalidad con tendencia al aislamiento y la misantropía, que quiere decir que no quieren saber nada con el género humano, lo odian al género humano, no se quieren conectar con nadie. Eventos traumáticos y estresantes del pasado pueden dispararlo, y factores estresantes de la tercera edad. Fíjense que ya después de los 65, bueno, algún amigo se ha muerto, algún familiar querido, los padres, algún hijo, todo eso lo puede disparar si está la base genética y la personalidad. El 50% presenta otros desórdenes psiquiátricos, como el trastorno depresivo mayor y el trastorno obsesivo compulsivo. También puede ser un mecanismo de defensa frente a la realidad exterior. La gente ahí se pone adentro como parapetándose, atrincherándose de lo malo que le pasó afuera. Y desde una explicación psicoanalítica es muy interesante. Fíjense que se habla de la cadena umbilical y un poco nos toca a todos esto. En el vientre materno vivimos un paraíso terrenal, eso sin duda. Ahora bien, cuando a los 9 meses salimos al mundo, es un mundo sin comodidades, un mundo frío, donde tenemos lentamente que aprender la independencia. Y entonces nos dice el psicoanálisis, vamos generando cordones umbilicales con la gente, con las situaciones, los amigos, la familia, los hijos, justamente para tener aunque sea un cuarto de esa felicidad que teníamos en el vientre materno, desde ya que esta es una causa inconsciente. Bueno, también hay personalidades esquizoides que tienen este síndrome y paranoides, personas perseguidas con ideas delirantes en este tema. Pasamos entonces a la próxima gráfica y vemos que la prevalencia, de acuerdo con la Fundación Internacional de Desórdenes Compulsivos, es del 2.5% de la población mundial. Pero dijimos que del 2% al 5% hay una prevalencia en los Estados Unidos, donde sabemos que es una cultura muy dinámica, donde no podemos cuidar tanto a los ancianos y a veces descuidamos darnos cuenta del inicio de alguna enfermedad mental. 1 de 4 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo padecen este síndrome, este trastorno. Y por supuesto está incluido en el manual de enfermedades psiquiátricas, el DSM-5, la versión 5, como un trastorno psiquiátrico. Pasamos a la próxima gráfica. Y en la próxima gráfica vemos que acá hay otra señora con síndrome de Diógenes. Un acumulador compulsivo no es un coleccionista. El coleccionista siente placer, es ordenado, es un hobby. Bueno, colecciona estampillas, colecciona monedas, pero siempre de un mismo tenor. Y vive una vida normal, siente placer por esa colección. Ahora, vamos a la próxima gráfica y vemos cuál es el tratamiento de esta afección. Es un tratamiento multidisciplinario. Por supuesto que hay que hacer una higiene integral del hogar con una compañía, una higiene integral de la persona. Ustedes saben que tienen, como nunca se bañan, tienen todas clases de lesiones en la piel, las uñas extremadamente largas. Es realmente algo tremendo. Hay una terapia de alimentación que seguir. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos están desnutridos. Terapia psicológica muy difícil, por eso es un tratamiento conjunto, porque ellos no creen tener nada. Y la intervención familiar, como siempre decimos, si se llega a estos estadios es porque generalmente no hubo un vínculo muy cerrado, o nos hemos cansado de ayudar a este familiar y lo hemos dejado ir. Generalmente son los padres, y entonces hay que hacer un esfuerzo y no dejar ir este tipo de problemas, sobre todo porque, como vimos, convive con la demencia. Y la terapia farmacológica, que desde ya esto lo tiene que indicar un médico psiquiatra, el médico clínico, que es el que hace las derivaciones correspondientes. Entonces vemos que lamentablemente esto es algo que está ocurriendo y está debajo de la alfombra, pero hay que hablarlo
porque representa un problema de salud para los vecinos que viven con estas personas, un problema para la familia, para ellos mismos desde ya. Nosotros tenemos acá también otro síndrome de Diógenes, Luis, si lo pensamos, que es el síndrome de Diógenes digital, ¿no? Acumulamos con esta tecnología un montón de fotos que no nos vamos a ver o no las miramos nunca. Y entonces hay muchas cosas en esta cultura que tienden un poco a la acumulación de cosas, ¿verdad? Así que, bueno, lo hemos visto también en esta pandemia, ¿verdad? Con la acumulación de alimentos. De modo que es como que podríamos decir que esto está en el ser humano, ¿no? Y que va a depender de la genética y va a depender del ambiente en el que se cría, los factores ambientales, la familia. Esto va a depender para que se dispare o no ya un síndrome de Diógenes, es decir, un síndrome de acumulación de magnitud extremada. Yo estoy seguro de que ambos compañeros míos aquí, de que médicos, tienen muchas preguntas al respecto, pero yo creo que para el público en general, yo creo que es importante poderle dar quizás alguna señal que podamos descubrir a tiempo para evitar de que puedan llegar a esa crisis. Y una de ellas, yo creo, es atendiendo más a las personas que van envejeciendo, porque si no los tenemos y lo vemos todos los días, no nos damos cuenta de que ya están entrando en ese aspecto. Y la otra es el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos, que desde que a lo mejor estamos niños, vamos acumulando una serie de, para poder sobrevivir, de estar guardando cositas para mañana, porque mañana a lo mejor no la tenemos. Y entonces quizás empiezan ahí a trabajar eso en el subconsciente. Yo quiero hacer una pausa, porque sé que ustedes están esperando y no quiero que después hagan una pregunta, tengan que hacer la pausa y interrumpirlo, para que puedan elaborar este tema que me parece excelente y que nos puede ayudar a nosotros, ayudar a nuestra propia familia, que a veces no nos damos cuenta. Vamos a hacer esta pausa un poquitico rápida y regresamos con ustedes, porque de verdad vale la pena analizar con más profundidad este tema. Regresamos en unos segundos. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, ya de regreso con ustedes, esta segunda parte, la primera forma de entrar esta, yo creo que nos va a ayudar a todos nosotros a encontrar si nosotros podemos ser ya un factor que estamos caminando hacia abismo. Usted tiene una pregunta que le quería hacer ahí al doctor Llamo. Sí, doctora, usted decía que, o sea, mi entendimiento es que esto es una enfermedad psiquiátrica. Estamos hablando de nivel psicótico, no solamente psicológico, ¿right? Pero usted decía que las personas que acumulan, que tienen esa tendencia a comprar y acumular cosas que no usan, pero a la misma vez siguen siendo socialmente activas, no tienen otra, no acompañan el resto de la sintomatología. ¿Esto constituye un factor de riesgo para esta enfermedad, para el síndrome de Diógenes, sí o no?
como yo lo veo, yo pienso que tiene una carga genética más importante y claro, hay factores ambientales que lo pueden precipitar. Pero mi pregunta, y usted es la experta, y no sé los estudios que se han hecho, la verdad no tengo la experiencia en esto, si el factor genético es fundamental y entonces los factores ambientales contribuyen, o si simplemente es una mezcla de ambos. Me parece, mi entendimiento, por lo que lo escuché a usted, es que tiene que haber una información genética errónea y después entonces factores ambientales. Pero usted me contestará la pregunta. Sí, bueno, en principio, en efecto, Julio, el 50% de estas personas presentan desórdenes psiquiátricos. Sin duda que estamos aquí en una psicosis. Vemos que conviven con el trastorno depresivo mayor, que generalmente tiene ideación de suicidio y que convive también con alucinaciones auditivas, visuales y el trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí, es un desorden psiquiátrico y son personalidades también que las puede tratar realmente un psiquiatra. El 50% son factores genéticos y el 50% ambientales. La Organización Mundial de la Salud nos dice que somos seres biopsicosociales, es decir, que siempre estamos determinados por varios niveles, no hay una sola causa. No es que yo me enfermo de este síndrome porque de pronto tuve un maltrato o una frustración social. Yo, por más que tenga un maltrato o una frustración social, no puedo realizar este síndrome si no hay factores genéticos. Es decir, ¿qué es la genética? Es el ambiente. ¿Y qué es el ambiente? La familia, la sociedad en la que se vive, ¿verdad? Es la personalidad también. Hay personalidades especiales, como en este caso, que son las esquizoides o paranoides, que en efecto, ¿qué es esquizoide paranoides? Bueno, el esquizoide es aquel que se parece a una esquizofrenia en alguna de sus conductas, y el paranoide, que se parece a una paranoide, noide quiere decir parecido a, y entonces son personalidades perseguidas, que se sienten perseguidas y que crean una serie de delirios. Por eso estamos en el orden del campo de la psiquiatría, una serie de delirios en torno a su vida, como es este caso. De modo que sí, en efecto, Julio, doctor Julio, estamos aquí en el campo de la genética y en el campo de la personalidad y del ambiente. Claro, la personalidad está creada por el ambiente, si lo pensamos. La personalidad es como esa guía de la plantita, para que no se venga abajo, y está generada sobre un sustrato de temperamento, se desarrolla la personalidad y después se desarrolla el carácter. De modo que el factor ambiental es muy importante. ¿Cómo lo podemos descubrir? Las personas, nuestros papás o nuestros esposos, tenemos que observar que no estén transcurriendo una depresión. Y no estoy hablando de una depresión leve, estoy hablando de un trastorno mayor que necesite medicación. También podemos observar esto en estadios tempranos, en personas que no quieren hablar con nadie, que nadie les viene bien, que tienen personalidades negativas y catastróficas, ven el mundo siempre de una manera catastrófica, no tienen nunca nada bueno para decir. Y personas que hablan mal en general del género humano. Cuando empezamos a notar esos cambios, porque a lo mejor esta persona, nuestro ser querido, antes era diferente. Cuando empezamos a notar esa curva que se está ofreciendo, que se está dando en ese caso, pues entonces ahí es donde tenemos que ir a un psiquiatra, primero al médico, por supuesto, primario, y luego, por supuesto, él lo va a derivar a un psiquiatra. Sí, concurro con usted, doctor, en efecto, esto es genético y es ambiental. Doctor Llamo, permítame, porque el doctor Fernández estaba haciendo varios escritos ahí. Diga, doctor Fernández. Ok. Doctora, sumamente interesante el tema y he hecho varias notas. Sí. Va y le voy a hacer 2 o 3 preguntas mezcladas para agregar mis pensamientos aquí. El doctor Llamo mencionó o usó una frase de factores de riesgo y cosas de esas que quizás como familias
podemos darnos cuenta de cambios en personalidades y comportamientos de nuestros queridos o amigos o vecinos. Y constantemente en el programa hablamos de prevención y de hacer cosas preventivas, ¿no? Me parece que sí, la situación que estamos de alta tensión, y es una pregunta para la doctora, si se ha dado cuenta que en estos últimos 6 meses de que hay la pandemia y todo, y voy a hablar, el desorden social que tenemos en este momento, si esa tendencia, ese factor del ambiente puede llevar a una persona contribuir más hacia ese trastorno. Y muchas veces, y usted lo mencionó ahora, y en la gráfica lo puso, que los tratamientos para este tipo de cosas son varios, de diferentes ramas, medicina, psicológico, psiquiatra, etcétera. Y también depende mucho de la familia, pero la carga a veces, si el médico primario, por ejemplo, se está dando cuenta, o la especialista que está viendo a esta persona se da cuenta de ciertas cosas, la carga cae sobre la familia, me imagino, para hacer una intervención. Y muchas personas quizás no van a oír a esa familia. La pregunta al fin. La segunda pregunta. La primera es si la pandemia usted cree que puede llevar a una persona a esto. Existen agencias o ayudantes sociales o trabajadores sociales que también pueden intervenir en este tipo de cosas. No necesariamente decir, mandar a su ser querido al médico, pero en otras cosas tenemos agencias o consejeros que vienen por un asunto doméstico o otra cosa, que si existe algo o una medida de una persona fuera que pueda intervenir, que muchas veces es necesario porque el familiar rechaza lo que le estamos diciendo como familiar o como médicos. Doctora. Permiso, Sí, por supuesto doctora. que... Doctora, antes que conteste, para que ya conteste todo, porque después cuando usted comience a hablar y después no quiero interrumpirlo otra vez. Y el doctor Fernández lo mencionó, pero para hacerle la pregunta directa, ¿esto es prevenible? O sea, cuando empezamos a ver que un familiar o una persona, determinada persona, comienza a tener ciertos rasgos y empieza a acumular y empieza a aislarse, en ese momento, si se actúa en ese momento, ¿se puede prevenir llegar al síndrome, sí o no? No se puede, se puede controlar, es decir, la prevención va por el camino del control. Si nosotros descubrimos que algo sucede, es porque estas personas generalmente están ante las puertas de una demencia senil, de una demencia frontotemporal, ¿no? De modo que esto es el problema. De modo que hay que llevar al médico, hay que estar constantemente con ellos, estimulándolos, para que no pierdan la cognición, para que no pierdan el pensamiento, para que no pierdan la razón. Se puede demorar, pero sabemos, por supuesto, también que estas demencias tienen que ver, desde ya, como mencionaba antes, con problemas en el cerebro. De modo que podemos demorarlo, podemos llevarlo y probablemente podemos demorar y quizá evitar, va a depender de la intervención emocional que hagamos nosotros, evitar que se llegue a este extremo de un síndrome de Diógenes, porque lo que observamos es que estos enfermos están solos, la familia los ha abandonado y entonces no tienen a nadie, de modo que sin duda esto es algo en el que tiene que intervenir la familia de manera temprana para poder controlar y para poder demorar y quizá evitar este cuadro. Con respecto al doctor Fernández, ¿cuál era la pregunta primera, doctor, por favor? No, si se ha dado cuenta o si piensa usted, en su opinión, que las situaciones de alta tensión que estamos viviendo ahora o presiones por la pandemia, directas de la enfermedad y también económicas, puede llevar a una persona over the edge o fuera del borde, ¿no? O empujarlas sobre este comportamiento. Pregunta número 1. Y número 2, sobre agencias, si hay agencias o medidas comunitarias o sociales que pueden también intervenir fuera de lo que pudiera ser un médico o un familiar.
Doctora. Bueno, sin duda, existen por supuesto agencias, pero es el médico el que lo tiene que indicar, porque trabajan generalmente en estos casos con asistentes sociales, con personas que llevan a un psicólogo al lugar y llevan también, porque hay que tener mucho cuidado, no se les puede intervenir de manera violenta, de modo que tienen que ir dos personas, psicólogo, asistencia social o el asistente social, al lugar y lentamente ir convenciéndolo a través de estrategias psicológicas que debe limpiar ese lugar. De modo que esto es muy importante, porque es entrar en un approach general, digamos, del tema, ¿verdad? En primera instancia. La cultura, lo que está pasando, bueno, lo que sucede es que tenemos esta cultura de acumulación general, puede tener un peso importante en desarrollar un síndrome de Diógenes, que sería este el tema, en el caso que la persona tenga material genético que lo predispone, que tenga más de 65 años y que además tenga un ambiente que se lo favorece, un ambiente en donde la cadena de amor familiar se ha cortado, en donde no hay soporte familiar. Entonces, eso sería la tierra fértil para que en efecto se desarrolle esto, que concurre también con enfermedad psiquiátrica de la tercera edad, que puede concurrir con problemas cerebrales, como una demencia, por ejemplo, Alzheimer, este tipo de cosas. Por algo, pero yo creo que sí es importante para abundar con los temas, ustedes le contestaron su pregunta, Sí. es de cómo nosotros podemos determinar. Hay personas que no son, tienen esa edad y les gusta acumular ciertas cosas. No necesariamente quiere decir de que esa persona pueda tener ese trastorno mental. ¿Cómo nosotros podemos marcar esa diferencia? Y es real de que cuando las personas van envejeciendo, van quedándose solas, porque la vida continúa y los hijos pues tienen que hacer sus propias familias y no le pueden dedicar el tiempo para poder quizás tal vez detectar estas cosas. Pero yo creo que hoy en día que existen programas de salud donde la persona no solamente le van a mirar el aspecto de la salud médica en ese aspecto, pero de la salud mental, y donde realizan actividades entre todas las personas. Me sacó la palabra de la boca, Luis, otra vez. De decir, quizás, doctora, envolver a las personas en actividades y cosas. Usted mencionó al principio del programa también, y perdón, Luis. Que las personas no tan solo acumulan artículos, pero animales y cosas, y necesitan calor, ¿no? Porque le da confort a la persona. La actividad, muy importante. El animal es familia. Como nosotros siempre nos gusta aquí conversar, básicamente, con el permiso de la doctora, existen los adult daycare, right? Exactamente. Donde se reúnen personas de cierta edad y realizan actividades propias de su edad y se mantienen muy... eso yo encuentro que es muy bueno. Lastimosamente, aquí, como siempre, pasan cosas, hay quien trata de inventar y hace fraude con el adult daycare, y yo creo que eso ha creado una imagen un poquito negativa en ese sentido. Después, la cultura nuestra a veces no queremos enviar a las personas mayores, ¿no? Porque lo miran como, bueno, lo estás abandonando. Y yo lo veo como todo lo contrario. Totalmente. Van a estar participando con personas de su edad y haciendo actividades propias. Yo recuerdo en Cuba, y no quiero darle un mérito a estas personas, pero nosotros teníamos lo que decíamos el círculo de abuelos. Entonces, con una supervisión médica, ellos se reunían todas las mañanas. Y digo una supervisión médica porque era una manera de controlar las enfermedades crónicas. Se le tomaba la presión, se chequeaba si era diabético para medirle la glucosa, se aprovechaba la coyuntura para eso y después se dejaba que ellos tuvieran una serie de actividades de sus edades. Y se celebraba un cumpleaños, si era el cumpleaños de uno, y eso los mantenía obviamente muy ocupados. Con la diferencia que claramente en Cuba tú no vives aquí, vive todo el mundo junto porque no hay más casa. Pero no tiene por qué señalar solamente a lo mejor lo que hace este sistema, ¿no? Que desbarata a todo el mundo. Pero es que antiguamente lo había. Estaban los asilos y era ese mismo concepto. Tenían actividades y qué bonito. Yo aprendí mucho de la historia de mi país por los veteranos que tenían su asilo, y en Luyanó había uno. Y yo iba a oírlo cuando ellos hacían esos cuentos que eran vivencias de ellos en la guerra.
que era fascinante. Es decir, yo creo que eso es, de verdad, debería de, cuando uno llega a cierta edad, sea a los 60, a los 65, de participar. Si tú no estás para estar en un adult de care, pero sí a lo mejor para asociaciones que existen en la comunidad, de barrios, de pueblos o de países. Y esa actividad te ayuda a ti a mantenerte con tu salud mental bien. Y para abundar un poquitico, doctora, con su permiso, rapidito, que es lo que el doctor Fernández decía, sí hay trabajadores sociales que se asignan a estas personas, pero cuando están a ese nivel ya, créeme que es sumamente difícil. Yo he tenido la suerte o la desdicha de ver maybe un par, 2 o 3 casos como eso. No necesariamente como pacientes míos, sino que he estado ahí trabajando en un momento que trabajaba para otra compañía, para un HMO, y estaba haciendo otro tipo de trabajo para ellos, pero visitaba pacientes en las casas. Y 2 o 3 he visto. El típico caso, llegas a la casa, 45 gatos, perros, la comida tirada por arriba, las latas abiertas, y para yo hacer mi trabajo a lo que yo iba me costaba, era bien difícil. Para los trabajadores sociales es sumamente difícil hacer un trabajo cuando la persona está a ese nivel ya, porque estamos hablando de un nivel psicótico, estamos hablando de una persona que no reconoce para nada, que no entiende que tiene un problema. Pero el médico entonces o no diagnosticó adecuadamente No, para ver el tipo de tratamiento o no daban los servicios. No, pero por eso es que yo le pregunté a la doctora, date cuenta, Luis, que lo difícil aquí, como cualquier enfermedad psiquiátrica, como mismo la esquizofrenia, como cualquier enfermedad a nivel psicótico ya, estas enfermedades tienen un peso genético, tienen un peso de cambio a nivel cerebral, de imbalance químicos a nivel neuronal, de cerebro. No estamos hablando de que sea solamente una cosa psicológica, psicosocial. Aquí hay un componente psiquiátrico, más allá. Y estas enfermedades son difíciles de tratar, bien difíciles pero hay que saber diferenciar yo no soy y darle psiquiatra, tratamiento adecuado. yo no soy psiquiatra, pero yo sé, no, y Luis, hay pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, que están bajo tratamiento. No quiere decir que siempre van a mejorar. Bueno, pero son enfermedades bien difíciles de tratar. Igual que otras enfermedades, que hay algunas que no se pueden mejorar. Si me permites, sí, Luis, claro que sí. Sí, sin duda. Yo planteé este tema desde ya en el campo de la psiquiatría, no en el campo de la psicología. Si bien el psiquiatra trabaja con psicólogos, que son los que apoyan y hacen toda la estrategia para la familia, ¿verdad? Y ver cuáles son los conflictos y resolverlos en la familia. El psiquiatra está resolviendo desórdenes psiquiátricos como es este. Cuando, por ejemplo, se logra que la persona, en muchos casos se logra limpiar la casa, manejar su situación de salud del paciente, se ve que recurre varias veces de nuevo a la acumulación, desde ya que se amerita un tratamiento psiquiátrico. El problema es que tanto con un psicólogo como con un psiquiatra es muy difícil, como señalaba el doctor Llamo, por cuanto no van a ir de manera voluntaria. Claro. De ahí que la familia es la que tiene que hacerlo. Y la prevención de estos deterioros, por supuesto que la genética es fundamental, no es la base. Pero fíjate, la genética, si hacemos la metáfora de un arma, la genética carga el arma. El gatillo es el ambiente. Muchas veces gatillan enfermedades y cosas que realmente, como ocurre con muchos cuadros, inclusive cuadros de personalidad como la psicopatía, que puede ser disimulada con un ambiente familiar adecuado y amoroso. Vale decir que todavía tenemos que hacer estudios en el peso que puede hacer la familia para modificar o demorar o retardar este tipo de situaciones. Porque la verdad es que dejamos a nuestros padres en realidad solos en muchas culturas. Nuestras culturas latinoamericanas por ahí no tanto, en otras culturas no. Pero ¿qué puede hacer la persona mayor? Esto empieza temprano, esta prevención empieza temprano cuando estamos en pleno uso de nuestra conciencia. Por ejemplo, no retirarse. El retiro para mí es una muerte social. Yo creo que tenemos que, digamos, pasar a otra actividad. Pero siempre tener desde los
50 años la idea de que vamos a seguir produciendo, que vamos a seguir activos, porque el cerebro necesita actividad y de esa manera, fíjate que hay ejercicios mentales, palabras cruzadas, cosas que la persona, porque el cerebro con los años, por supuesto, de pronto va perdiendo funcionalidad y entonces tenemos que incentivarlo, seguir trabajando, seguir allí presentes en la medida que podemos hasta el fin de nuestros días. Porque si tú te retiras y te sientas a ver televisión todo el día, ¿qué haces? Un mes, 2 meses, 3 meses. Al cuarto mes te quieres morir. Claro. Entonces hay que pasar a otra actividad, a lo mejor no tan intensa como esa actividad de los primeros años, ¿verdad? En lo que uno trabajaba, yo recuerdo haber trabajado 9 horas diarias con pacientes. Yo quiero compartir con usted. Sí. Mi background también viene de actividades en la comunidad. Y yo fui miembro de un board de una Alapata Activity Center, que tenía más de 300 participantes. Y ahí iban las personas temprano, lo iban a recoger en una guagua a sus casas. De entrada ya se aseaban y se vestían porque iban a ir a una actividad. Llegaban allí y eso era extraordinario. Música, cantaban, bailaban, se alimentaban. Que le gustaban las cosas plásticas, ahí se hacía, el que le gustaba desarrollar la costura, en fin, diferentes actividades manuales que lo ayudaban hasta hacer ejercicio, habían ejercicio. Es decir, yo creo que eso no es una equivocación. Yo creo que eso es excelente para la persona mayor. Yo creo que aislarse en su casa, solos, 2 personas mayores, es la antesala al cementerio. De verdad. O de la locura. Exactamente. Bueno, pero la locura te lleva al cementerio. Luis, tengo una pregunta. ¿Y qué pasó? Excelente. No, ¿qué pasó con eso? No, yo creo que existe todavía, no te puedo asegurar, pero desgraciadamente, como todo en la vida, ahí vienen las luchas. Por eso es que yo le digo a las personas que cuando van a tomar lo que tomaron la decisión ayer, la tomen con personas que tienen su mente abierta para este tipo de programas, que sí de verdad funcionan, como Little Havana Activity Center, como yo los conozco y trabajé con esos cuerpos. Es fascinante. Y sí, de verdad ayuda a una persona. Eso lo han ocupado ahora muchos HMO. No creo que haya ninguna discrepancia con decir alguno. Yo conozco el de León Medical Center. Y por ejemplo. Exacto, como un ejemplo, tienen otro, pero yo hay otras que yo he estado, igual, yo he estado en esos lugares y lo he visto, las actividades también. Que son excelentes para la persona mayor. Eso es lo que tenemos que dedicarle, que aquí lo que es malo, que lo he visto también en la playa, que he visto viejitos que se quedan ahí solitos y se apagan como una vela, hermano, y que los hijos ni los familiares van a verlo. Esa es la verdad. Y esperemos que los hispanos, que a muchos ya se están acostumbrando a eso, hagan lo mismo. Y que esos viejitos se apaguen solitos ahí, sin tener alguien que le diga, ¿cómo te sientes hoy? ¿O qué hiciste hoy? Luis, te quiero decir algo. Dígame. Erich Fromm decía que la característica fundamental del arte de amar, en su libro El arte de amar, era la paciencia. Y la paciencia la perdemos hoy en día. Ya no está la paciencia de los años anteriores. Así como nuestros padres nos llevaron de la mano y nos enseñaron a caminar, nosotros tenemos que llevarlos de la mano ahora. Amén. Para que no caigan, para que no se deterioren. Las personas, los ancianos que viven con los hijos, son mucho más sanos, mucho más saludables. O porque son muy pocos los que tienen dinero para ponerlo en un lugar con actividades sociales y que viva allí. Estamos hablando de la gran mayoría de la clase media. No los podemos dejar a su suerte, que vivan solos, por más que ellos quieran. Acá en los Estados Unidos los ancianos son muy orgullosos y quieren también tener su independencia y vivir solos. Yo lo veo bien eso, pero por lo menos que esté la asistencia de los hijos visitándolos todos los días. Pero lo que quiero explicar, estos programas, como yo mencioné, Alapata Activity Center, Sweetwater Activity Center, Little Havana Activity Center, los que más se conocen por los nombres,
es gratis. No le cuesta un solo centavo. No, porque Califican y no, porque- participan ahí en ese programa. Porque Bueno, me alegro que hayas habría dicho eso, porque la primera responsabilidad, como siempre, yo se la doy a la familia, pero también el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de Claro. crear estos programas Sí, para sí. estas personas que contribuyeron por tantos años Sí, sí. y que ahora no tienen, obviamente, la habilidad física a aumentar para desarrollar otras actividades. Pues sí. Y es importante que esto vaya de la mano la familia y el Estado poniendo su parte para a crear estos programas, para ayudar a las personas, porque definitivamente estamos todos de acuerdo aquí. Tú pones a una persona mayor solita en una casa ahí Se muere. y se va a enfermar, primero va a desarrollar una depresión, pero vaya, sin ninguna duda. Y después de ahí vienen todo el resto Pero de... sí, existen todavía. Pero una de las cosas que ha impactado enormemente ahora es la pandemia, donde no se pueden reunir esa cantidad de personas ni hacer ese tipo de actividades. Entonces quizás tal vez hay que reinventarse, como dice la doctora, y a lo mejor entonces enviar a áreas, algún especialista en este campo y reunirlos en un parque donde puede separarlos y que haga algún tipo de actividad para que no se vean sin hacer nada. Tenemos que, de verdad, honestamente, Sí, tomar manos ¿Cómo? a la obra, poner manos a la obra en esto. Sí. yo creo que se puede hacer. Eh, De verdad, honestamente, y a mí lo que me molesta, y no es porque yo sea un viejo ya, ¿no? Porque soy una persona mayor, porque yo, gracias a Dios, hasta la fecha de hoy, yo mismo me puedo dando, como dicen los americanos. Pero lo que sí digo es que todo ese sacrificio que hicieron sus padres, para que tú seas hoy esa mujer o hombre que triunfas, yo creo que se lo tiene que revertir a los tuyos, que ya no pueden hacer más y que necesitan tu ayuda. No te la van a pedir. Estoy seguro que no te la van a pedir porque ellos no quieren molestarte o no quieren agravarte tu situación. Pero tiene que salir de ti. Si no sale de ti, es triste. Y a lo mejor ¿Pero vas a qué cultura te refieres? Porque depende también de la cultura en la Bueno, yo que estoy se hablando en la crea. cultura nuestra, yo estoy hablando en la cultura que estoy más La expuesto yo. latina, sí, la cultura latina. Vamos a estar es- claros en eso. Y se Claro, olvidan, claro. desgraciadamente, quizás tal vez porque vivimos en un país enorme, muy grande, y te da la posibilidad, y en nuestros países es diferente, porque el vecino viene a ser parte de tu familia. Aquí tú no ves, no conoces al vecino de al lado hasta que no hay una tragedia. Bueno, a eso ¿Tú iba entiendes? con la pregunta anterior, de decir, bueno, en esta situación de pandemia que no tan solo hay Total, presión, total. pero el aislamiento Total. que nos Tienes toda la razón. que es número uno en ciertas situaciones necesarias y etcétera, tener más ojo sobre esa población de personas. Y de nuevo nos hemos ido o cogido el tema a personas mayores, que es sumamente importante y son los más susceptibles Ya. a este tipo de cosas, pero también no perderle ojo nosotros como familiares o comunitarios a otras personas jóvenes Claro. que pueden ver señales ahora en esta época de trastornos de estos psicológicos y Claro. psiquiátricos que podemos hacer intervenciones. Y la doctora dijo una cosa, para dejarle para que cierre, porque ya se me acabó el programa prácticamente, es de que te enseñamos a caminar y ahora nosotros tenemos que ayudarlos a caminar. Es que cuando llegamos a cierta edad, es que como comenzamos nuestras vidas. A regresar. Y tenemos que tener ese mismo tipo de comportamiento. Claro. Y eso es lo que queremos decir, tenemos que ser un poquito más humanos y tener buena memoria. Eso es importante, tener buena memoria. Ya lo dijiste, lo conversamos. Sí, creo que nosotros siempre lo mencionamos Sí, en este sí. programa. Hay que ser humanos. Hay Hay que que ser, ser sí. humanos, hay que ayudar al que está al lado tuyo, especialmente a la familia, pero Ya. a todo el mundo hay que tratar de ayudar. Y esa, yo pienso que esa es la meta fundamental. Hay Ya. que ser humanos. Todas las demás cosas van y vienen, pero Exacto. si cada uno de nosotros hacemos un poquitico ese, seguramente Claro. vamos a A estar mí me ha mejores. encantado. Y esto no es diferente. Me ha Esto encantado no el es programa diferente. porque me han dado por la línea, de verdad. Yo creo que yo mencioné una vez aquí que para hacer ejercicio, no se recuerda cuando usted lo hizo aquí, ¿por qué no ir a Tropical Park? Yo me recuerdo, y con los galones, ¿verdad? Es una actividad y deberíamos hablar más de esto. Aquí hay muchos centros que se dedican a dar este tipo de servicios y somos víctimas, porque la persona mayor es víctima. Ahora en la pandemia somos la mayoría los que estamos afectados, ¿no? Y ahora está surgiendo la de los niños. Y en una vida normal somos nosotros los que más necesitamos que nos ayuden. Yo si voy a cambiar un bombillo muy alto no me arriesgo, tengo que llamar a alguien a que me lo cambie. Eso Porque mismo, la humanidad, En realidad. nosotros Es verdad. que podemos, perdón doctora, nosotros que podemos, ¿por qué no tener ese ojo
y Claro. esa humanidad de Claro, ayudar. claro. Vamos a dejarle este tiempo que queda a la doctora para que pueda hacer un cierre de este programa que para mí ha sido magistral. Y de verdad, y ojalá le hayamos podido tocar ese corazón a usted que me está mirando, o sea, a usted mismo. Que a lo mejor hace rato que no llama a su mamá o a su papá o a su abuela o a su tía que está más. Recuerden lo que ellos hicieron por ustedes. Siéntese un poquitico a meditar y recorran ese comienzo suyo. La importancia es que tiene ellos para que usted lo atienda. Diga, doctora. Sí, Ay. en realidad debemos ser conscientes que los hijos, cuando pasa el tiempo, nos transformamos en los padres de nuestros padres, porque ellos Exactamente. están en una situación en la que nosotros estuvimos al comienzo de la vida, de indefensión, y ellos, a medida que van envejeciendo, están indefensos. Entonces, vamos a darles la mano y ayudarlos constantemente. Y para aquellas personas que ven un anciano solitario porque no tiene familia, porque no tuvo hijos, porque se le han muerto sus amistades y está solo. Aquí apelamos un poco a la solidaridad social. Acerquémonos, ayudemos a esa persona, Amén. que ellos lo van a necesitar y lo van a agradecer a su manera, porque a lo mejor están cursando algún trastorno psiquiátrico, pero tendámosles la mano, llamemos a un médico, estemos presentes. Debemos salvarnos entre todos, así como estamos pidiendo en pandemia que nos pongamos todas las máscaras, que nos cuidemos entre sí, también fuera de las máscaras y fuera de la pandemia tenemos que ser una sociedad más solidaria. No hay duda de eso. Y mencionamos la palabra siempre, yo lo digo aquí muchas veces, de ejemplo, mencionamos la comunidad. Y aquí no vivimos en comunidad, vivimos solos. Qué pena. Da pena decirlo en un país que nos da todos los recursos y tenemos los Pero recursos. se puede. Podemos, ¿verdad? como usted dice, ¿por qué no hacer el... Vamos a hacerlo, vamos a decirlo todos los días aquí en este programa. Y quisiera recibir respuestas de ustedes. Muchas gracias. Ayer visité a mi mamá y fue el mejor día que he pasado. Dios quiera que sea así. Dígame, doctora, que ya tengo que irme. Sí, que comunidad viene de la misma raíz que comunión. Tenemos que comulgar entre todos, Luis. Es una necesidad humana para sobrevivir todos. Yo la felicito, doctora, porque esto es un programa que hoy en día hace tanta falta y hay que estarlo recordando constantemente. Le agradezco porque no solamente ha servido a todos los que nos están viendo, sino que pueden ser portavoces de lo que usted está hablando para ayudar y vivir en comunidad. Muchas gracias, doctora, gracias a mis compañeros. Ha sido un programa espectacular, lo he disfrutado enormemente y espero que ustedes también lo hayan hecho. Y corran, como decimos en criollo, corran la bola. Mucha gente necesita esta información, compártala con sus amigos. Recuérdense, a las 12 del día. En la Meca Radio. En la Meca Radio, la mejor radio del internet. Y a las 3 y a las 8, con el señor Luis. no hay fallo. Fíjese todas las oportunidades que tiene para poderlo ver. Y por supuesto, mañana aquí, en su estudio de Medicina en su Hogar. Muy buenos días.